Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un vídeo más y hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de enseñaros estas sombras, que son sombras con efecto húmedo o efecto mojado, que sinceramente es una de mis sombras favoritas y como llevo muchísimo tiempo buscando como la sombra de efecto húmedo perfecta, he decidido hacer este vídeo para contaros cómo he llegado hasta ella. Así que si no sabéis de lo que hablo o tenéis ganas de ver estas sombras, quedaros porque vamos a empezar. Bueno, pues como os decía, las sombras de efecto húmedo o efecto mojado son sombras que no tienen una base de color que se note mucho, ¿vale? Que no sean muy opacas, son más bien tirando a translúcidas, suelen tener bastante particulita o brillitos, lo cual hace que destaquen un poquito más y la curiosidad de estas sombras es que cuando las aplicamos en el ojo o en el párpado, vamos, es como que según le incide la luz o según vamos girando, según nos va dando el sol o la luz de los focos o donde estemos en ese momento, se va viendo o desaparece, ¿no? Digamos, es como un poco los iluminadores que me gustan a mí en crema, por ejemplo, que sean ese efecto húmedo, que no se vea ese trazo de color, a mí me parece de lo mejor para nuestro o para mi estilo de maquillaje, que es al final son más maquillajes más sencillos, que sean bonitos y que quede sutil, pero que a la vez cuando te incida la luz se vea que está ahí esa sombra. Luego, también os cuento, aparte de lo que es las sombras, yo tengo varias que quieren o que tienen ese concepto y os quiero enseñar un poquito como el top de todas las que tengo o las más reseñables, por deciros así. Desde las que tengo más antiguas hasta las más nuevas o más actuales ahora que os voy contando luego cada una. Después, también hay este estilo de sombras con tonalidad, ya sea más azulada, más verdosa, bueno, ahí ya depende un poquito, pero a mí las que más me gustan son las que son translúcidas totalmente con unas ligeras particulitas, que no sea una partícula muy gruesa tampoco, porque no me resulta tan cómoda y al final siempre va a ser más visual. Y bueno, cuanto más cremosa es verdad que queda más ese efecto mojado, pero también es verdad que con mi tipo de párpado, como os cuento a veces en algún vídeo, también luego a veces tiene que ver ahí un poquito el tema de la duración, de que nos aguante bien en el párpado. Pero bueno, ahora os voy a ir contando todas las que tengo, la peculiaridad de cada una y os voy a contar también cuáles son mis favoritas. Y luego, por ejemplo, a lo mejor me pongo una en cada ojo para enseñaroslas cómo las suelo aplicar yo para que me aguanten lo máximo posible y seguramente me aplique dos de mis favoritas. Bueno, para las personas que me sigáis de hace tiempo o que estéis en el mundo del maquillaje desde hace tiempo, sobre todo, yo creo que una de las más famosas con este concepto fue una de las de la marca de Colourpop, a ver que no le incida mucho la luz, que es la famosa sombra Lady Bird, que es esta de aquí. Vale, aunque no lo parezca, está bastante usada, la verdad. Lo que pasa que es verdad que esta ya tiene mucho tiempo. Es la primera que compré con este tipo de concepto, la verdad. Y es una sombra que me encantaba. También os digo que hace un montón que no la uso porque tengo otras, yo creo ahora que me gustan más. Pero esta aún así es muy, muy bonita. Y es un poquito ese concepto que os digo, ¿vale? Voy a ir viendo aquí un poquito de eso, ¿vale? Veis que la he aplicado, se veía bastante, pero a la hora de difuminarla y trabajarla, ¿vale? Desaparece, pero si le incide más la luz es cuando se ve. Ahí no está y ahí está. Y luego pues tiene cierta particulita, ¿vale? También a mayores. Y la verdad que esta sombra es súper bonita, la verdad que hacía un montón que no la tocaba. Y además esta es bastante cremosita. Y también os digo que estas sombras tenían como una fama de que si pasaba mucho tiempo se secaban, pero por ejemplo esta ya tiene tiempo y está bastante bien, la verdad. Así que bueno, esta es Lady Bird de Colourpop y es una de ellas. Y vamos, a mí esta me parece preciosa. Luego, en algunas paletas también tengo sombras que ahora os voy a contar. Pero yo creo que una de las sombras más famosas con este concepto que os cuento es la sombra Space Cowboy de Urban Decay, que es esta de aquí. Esta, digamos que ya es un poquito más de alta gama, ¿vale? Pero fue una sombra que yo tenía en mente en la wishlist, la verdad que durante mucho tiempo, pero claro, por su precio al final nunca la compraba porque al final pues por una sombra como que me dolía un poquito más, pero cuando salió una promoción dentro de lo que cabe para lo que es del precio real
estaba bastante bien. Me la acabé comprando hace unos meses, tampoco hace muchísimo, esta sombra tiene mucho tiempo, pero se ha puesto otra vez como en tendencia y de moda ahora de nuevo. Es la sombra Space Cowboy de Urban Decay, ¿vale? Que es esta de aquí. Que ya os digo, de todas formas os voy a intentar dejar los enlaces de todo abajo en la descripción. Si hay algún código de descuento que sepa, también os lo dejo para cualquiera de ellas. Y os voy a enseñar ahora Space Cowboy al lado de esta, ¿vale? Que esta es como de las más reconocidas también con ese efecto húmedo de este estilo de sombras. Vale. ¿Qué deciros respecto a Space Cowboy de Urban Decay? Yo esta la cogí con la cosa de que ya había probado todas las anteriores que os voy a ir enseñando y como que ninguna se adecuaba, digamos, a lo que yo buscaba exactamente del efecto húmedo de verdad a la hora de aplicarlo en el ojo. Porque una cosa es lo que se ve en el swatch en la mano y otra es luego cómo queda y cómo asienta y cómo nos dura en el ojo. Que entonces, claro, no tiene nada que ver en muchas ocasiones. Entonces me acabé comprando Space Cowboy por eso, porque es como que ninguna de las que tenía de efecto mojado terminaba de ser como mi día a día, mi sombra de día a día, por deciros así. Me acabé comprando Space Cowboy por eso y os digo que al final sí me gusta, pero no es tampoco lo que me esperaba. ¿Por qué? Porque como veis en el swatch tiene como un ligero subtono bastante cálido que a mí personalmente no tiro tanto a tonos cálidos. A lo mejor de cara a la primavera y verano o de un maquillaje de diario que simplemente le pongo sombra de transición y una sombra como esta, sí, pero tampoco es un subtono que a mí me encante para el día a día. No siempre, bueno, como que me gusta para algunos ciertos días, pero no para siempre, por decíroslo así. Entonces, yo lo que buscaba exactamente era esto, pero sin el subtono cálido, la verdad. Porque claro, al final, ¿qué conlleva eso? Que al final tienes que tirar a una transición o unos tonos más cálidos y en los labios o en el colorete, como conjuntarlo todo a tonos más cálidos. Por eso os lo digo que al final, como yo no soy de ese tipo de tonos, como que me cuesta más. Pero sí que es verdad que luego en esta época, ya en primavera-verano, me cuesta menos ir a tonos cálidos que en invierno, por ejemplo. Pero bueno, aún así la sombra me encanta, además esta me aguanta súper bien, tiene una duración muy buena para la cremosidad que tiene. Lo que es para diario la uso bastante dentro de lo que cabe. Pero ya os digo, tampoco es exactamente lo que yo buscaba en este estilo de sombras. Que sinceramente lo encontré con una que es la más nueva que tengo de este concepto y ya luego os enseño las demás, que es esta de aquí. Y no os lo vais a creer, pero es muy parecida a la de Urban Decay, pero sin ese subtono cálido. Ahora os la voy a enseñar. Esta es de una marca que se llama Judy Doll, que es una marca coreana que se encuentra en G-Style, ¿vale? Yo la compré ahí, es el tono G01 y me costó 4,50 o 4,30 o algo así. O sea, encima es súper low cost. También es verdad que tenéis que pedir en G-Style o demás, pero lo que es el precio de la sombra es muy low cost. Lo vi por internet porque si no probablemente yo no lo habría comprado, pero lo vi por redes sociales, me encantó y por lo que cuesta me arriesgué a comprarla y me flipa esta sombra. Mirad, ahora mismo esta se ha convertido de verdad en mi sombra de día a día, literal. Porque además también tiene una partícula, sí que a lo mejor es un poco más gruesecita que la de Urban Decay, pero es bastante finita, ¿vale? Y veis que es mucho brillito, muy translúcida, pero no tiene ese tiro al cálido como la de Urban Decay, ¿vale? Es que es un poco difícil a veces de describir, pero yo creo que se ve bastante bien. Tiene ese efecto húmedo, pero no se ve tan cálida, ¿vale? Entonces es una sombra que queda perfecta con tonos marrones de los que yo suelo usar, tonos tirando más a fríos y nos encaja bien también con los cálidos. Por eso ese tipo de sombra era exactamente lo que yo buscaba. Bueno, y luego en ciertas paletas de sombras a veces también se incluyen este estilo de sombras para conjuntar con las sombras mate o con otro tipo de tonalidades. También es una sombra que se puede usar mucho, hay gente que la usa hasta como iluminador. Yo personalmente no lo haría por la partícula, pero hay gente que también lo hace. Y también se puede usar para pues, iluminar la zona de la ceja, iluminar en la zona del lagrimal y demás, que también está bastante bien para ese concepto, para las personas que os guste esas técnicas. Luego, tengo 3 paletas
sobre todo dos os voy a enseñar, pero bueno, os voy a enseñar las tres, pero sobre todo dos de ellas tienen sombras pensadas también en ese concepto. Que una es la famosa paleta de Ratolina, ¿vale? Que es Living con Corazona, ¿vale? Que ya os la enseñé hace tiempo. Y como sabéis, si seguís a Ratolina, ella también es muy de ese estilo de sombras y le gustan mucho ese estilo. Y creó esta en concreto que es la sombra Glossy. Y sí que tiene también ese efecto que os digo, pero tampoco es tan translúcida como las que os he enseñado yo antes, que bueno, las tengo por aquí. La voy a poner en este piquito que tengo por aquí, aunque también es una sombra muy bonita, eso sí que os lo digo. Mirad, por ejemplo, es muy parecida a Lady Bird, como veis, ¿vale? Las voy a juntar, ¿vale? Como veis, es muy como Lady Bird, ¿vale? Es un poquito más llamativa, pero también es estilo de concepto, ¿vale? Que cuando no le incide la luz apenas se aprecia, tiene bastante particulita. Y bueno, es verdad que son tipo de sombras que funcionan muy bien como topper en cualquier tipo de look, para realzar un look que a lo mejor no nos haya gustado del todo ese efecto o queremos resaltarlo un poquito más. Son sombras pensadas sobre todo para poner encima y darle ese toque de luminosidad también. Entonces, bueno, también está pensada para eso. Y esta sería otra sombra con ese efecto. Pero ya os digo que exactamente lo que yo buscaba, más que estas, era esto, literal. Pero bueno, aún así son sombras que me gustan y sí que utilizo también cuando uso esas paletas, por ejemplo. Luego, en la paleta de Alma, con Corazona también, que salió un año antes, también tenemos una sombra de este estilo, que es espuma, ¿vale? Que os voy a enseñar también. Es una sombra que yo he usado un montón, porque además antes, como no tenía estas otras sombras que os he enseñado antes también, pues claro, al final tiraba mucho. Lo que pasa que esta pigmenta un montón, pero es verdad que es una sombra preciosa y esta es mucho más cremosa también, ¿vale? Y al final ya os digo, estas son muy parecidas, con mucha particulita y también tienen ese efecto, ya os digo, de que no se ven y se ven según les va incidiendo la luz. Son sombras muy bonitas y la de la paleta esta de Alma, ¿vale? Sí que tiene esa cremosidad a mayores, os diría yo, y a mí, por ejemplo, me aguanta algo menos en el párpado, pero sí que es verdad que, bueno, al final con poner toquecitos por encima, así me aguanta mejor, pero si la pongo por sí sola, me cuesta que me aguante más. Y bueno, luego esta paleta de Millo que tengo por aquí. Tenemos esta. No es exactamente tampoco ese concepto. Bueno, sí es ese concepto, pero esta ya cambia, yo creo, bueno, a ver que la compare ahora con todas las que tengo aquí, pero yo creo que ya cambiaba un poquito, porque esta tiraba como más al dorado. ¿Vale? Sí, es lo mismo, pero se ve un poco más dorado en vez de tan champán como estas de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Para que veáis un poquito el efecto. Pero lo mismo, tiene el mismo estilo de concepto, translúcido, a modo de topper, a modo efecto mojado, y lo único que es un pelín pues más doradita, os diría yo. Pero bueno, ya veis cómo tengo la mano, súper translúcida toda y llena de brillitos. La verdad que este estilo de sombras a mí me encantan, son mis sombras favoritas sin duda para el día a día. No quita que luego las utilice, vamos, en looks un poquito más elaborados también, pero sí que os digo que son favoritas para el día a día porque hasta con un eyeliner y este estilo de sombras es un look que a mí me encanta para cualquier ocasión. Y nada, ya para terminar y ya me aplico alguna de las sombras para que las podáis ver en acción, os quiero enseñar esta de aquí que es de Moira. Y bueno, como esta ya tenemos un montonazo de sombras también de varias marcas, que es el mismo concepto pero con un ligero tono, digamos, ¿vale? Tenemos el mismo efecto translúcido. A ver dónde me aplico esto, por ejemplo. ¿Vale? El mismo efecto translúcido con particulitas, pero ya tenemos tonalidad. Ya pueden ser duocromáticas o tienen algún tipo de tono o los brillitos son de varias tonalidades. Como veis esta pues ya tiene ese efecto más duocromático, pero también tiene ese efecto mojado en el párpado. Y a mí es un estilo de sombras que cualquiera que pruebo de este estilo me encanta. Bueno, y desde un poquito más de cerca vamos a pasar a la aplicación. Creo que no me voy a poner nada debajo porque así no altero el color de la sombra y vamos a ver la diferencia en ambos ojos. Voy a aplicar, no sé ahora mismo cuál en cuál,
pero voy a aplicar estas dos, la de alta gama, que es la de Urban Decay, Space Cowboy, y la de Judy Doll, que es la que ahora mismo os diría que es mi favorita de todas, la verdad, para que veáis un poquito la diferencia y ese efecto de cambio de color que os decía, que en el ojo, por lo menos yo cuando las estoy aplicando, sí que se ve un poquito ese efecto un poquito diferente, aunque os digo que ambas son súper bonitas, la verdad. Ahora mismo en el párpado llevo prebase de sombras, no llevo más que una sombra rollo hueso, que bueno, me apliqué la de la paleta de Ratolina, la translúcida, esta, para sellar un poquito, pero no llevo nada más, no me he puesto ni un tono de transición ni nada. Sí que os digo que este estilo de sombras, a mí para que me aguanten bien, aunque la de Urban Decay tiene mejor duración, también para que no me caiga la partícula abajo en la zona de la ojera, suelo utilizar una prebase de glitter normalmente, ¿vale? Aunque sea muy poco, pero que me adhiera la sombra para mí es muy importante, sobre todo para que no caiga la partícula, pero también para que me aguante bien todo el día, claro, ya sea en un look más elaborado o en el día a día normal, vamos. Que me equivoqué de mano. Esta prebase es de NYX, la prebase de glitter de NYX, que es como que deja el efecto pegajosito y ahora con la sombra pues ya se adhieren mejor. Voy a poner en este lado, ¿vale? Voy a poner la de Urban Decay con el mismo dedo, ¿vale? Para que no haya nada. Y a toques la voy aplicando por todo el párpado. En el otro ojo voy a coger la de Judy Doll, ¿vale? Lo mismo, con el dedo igual he cogido poca cantidad. Es como, tiene una textura esta en comparación con la de Urban Decay como muy sedosa, la verdad. Y bueno, voy a hacer lo mismo, pero en el otro ojo. Vale, y también os digo que como cada una en un ojo nunca me lo había aplicado, la verdad, así lo veo yo también la diferencia más clara antes de estar pensando en cómo me quedaba cada una. Entonces, la de Urban Decay sí que se nota esa partícula súper fina, se ve, pero bueno, es como que se acaba intuyendo que está, pero es verdad que va desapareciendo un poquito a medida que no le da la luz. Es verdad que es una partícula súper ultra mega fina, o sea, finísima, de las más finas que he visto. Y luego tiene ese tono cálido, ¿vale? Como podéis ver a diferencia de este ojo, yo creo que se ve bastante claro que tiene ese subtono más anaranjado que esta. Esta en diferencia tiene la partícula bastante fina, pero sí que se ve más la partícula, por deciros algo. Se ve más intensa también por eso, pero bueno, sinceramente tampoco es que sea una partícula exageradamente grande que no nos haga ese efecto mojado ni nada. Por lo demás, ambas sombras con la prebase de glitter me aguantan estupendamente durante el día y así no me caen a la zona de la ojera las particulitas. Ambas sombras me gustan, pero sí que os digo que eso, a mí me gusta más esta por ese efecto que no tiene cálido, ¿vale? Para poder mezclarlo con el tono que queramos en el párpado, claro, ya sea de transición o algún look un poquito más elaborado. Si le queréis dar ese efecto cálido, pues también se lo podéis dar. Entonces es un poquito, yo creo que la ventaja que tiene. Así que nada, pues yo creo que más o menos con todo lo que os he ido contando en este vídeo y con la aplicación de ambas sombras, yo creo que más o menos entendemos el concepto que quiero explicar, que a veces es un poquito complicado, pero es un concepto que a mí me encanta para el día a día, para mezclarlo con cualquier tipo de sombra en tonos más rosados, en tonos más cálidos, simplemente con darle una transición, simplemente con un eyeliner, por ejemplo, y un labial rojo, es que ya estaríamos perfectas para cualquier ocasión. Y son sombras yo creo que resaltan mucho porque son muy bonitas, muy sutiles y podemos jugar con ellas tanto en maquillajes simplemente así con la sombra por sí sola como con maquillajes un poquito más elaborados y darle ese toque.
Pero también no os olvidéis que al final pueden ser toppers, que son sombras que se pueden poner encima de cualquier otro tipo de maquillaje para realzar, digamos, tanto los brillos, la luminosidad. Si es un maquillaje, por ejemplo, verde, y le queremos dar con una de estas sombras un poquito en el medio del maquillaje para darle un poquito más de luz ahí, también se puede utilizar, también se puede usar como zonas en el lagrimal, por ejemplo, para iluminar el lagrimal. Le podemos dar y jugar con ellas lo que queráis. Entonces, por eso os digo que son sombras que por lo menos una, la que queráis, o si tenéis alguna de las paletas que tienen algún tipo de sombras de este estilo, creo que es un básico para cualquier ocasión, para cualquier cosa, para mezclar, para usarla por sí sola, para usar un eyeliner, para todo. Así que a mí me encanta. También os digo, por ejemplo, si os hacéis un ahumado en mate y ponéis una sombra de este estilo, cambia radical también, o sea que al final es como todo, es jugar con el maquillaje, que es lo que nos gusta, y darle un efecto totalmente contrario al que estamos haciendo, si queremos, claro. Pero bueno, no me enrollo mucho más, espero que os haya gustado. Nada, no os olvidéis de suscribiros a mi canal, ya sabéis que os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de suscripción y nos vemos en el próximo vídeo.